Pues nuevamente una base estadounidense está bajo ataque en Medio Oriente. Nada más que la diferencia es que ahora es más peligroso que antes porque Medio Oriente siempre ha sido un polvorín, pero en estos momentos es un barril de pólvora más que un polvorín. La situación tan tensa que está en este momento ocurriendo ahí con esta escalada entre Israel, Líbano, Irán, Israel, Gaza, Irak, Siria, pues lo hace así. ¿De dónde viene este ataque? Bueno, pues misiles de la resistencia golpearon de lleno la base estadounidense que se encuentra precisamente ubicada en el campo de gas de Cónico. Esto está al norte de Deir ez-Zor en Siria. Ojo porque dije campo de gas, es decir, estas bases estadounidenses están ahí en un campo de gas. Y esto, amigos, de entrada, pues nos hace recordar que todo en Medio Oriente se trata más que de democracia, más que proteger de grupos terroristas, pues se trata de defender el gas y el petróleo. Y en cuestión de minutos, pues el suelo tembló, se reportó en ese momento que la razón del temblor era un ataque de la base estadounidense que se había hecho en suelo sirio. Pero minutos después se reportó otro temblor que fue un ataque precisamente de contraofensiva a la base estadounidense. Intercambiaron fuego. Horas antes, repito, la misma base había lanzado un bombardeo contra aldeas sirias. Varios civiles se reportan según medios de comunicación, déjenme les muestro, como Al Arabiya, pues que civiles resultaron heridos por ese ataque que salió de la base estadounidense, entre esos una mujer. Y bueno, pues intercambiaron fuego, que no es algo extraño, es parte ya de una guerra no declarada que está ahí y que se puede ahora desbordar en cualquier momento en algo peor. La pregunta no es si va a haber una nueva ofensiva, por supuesto que es cuándo y quiénes van a estar implicados, porque aquí está Estados Unidos y Siria, pero también recordemos que en Siria están las bases rusas porque Bashar al-Assad es un aliado fundamental de Rusia y ahí tiene desplegadas sus bases. Y cuando hablamos de estos bombardeos que están pasando en Siria, pues las consecuencias nunca se quedan dentro de las fronteras de Siria precisamente por esa razón. Siempre van más allá de sus fronteras. ¿Qué tanto puede escalar este conflicto ya en donde, por cierto, ni siquiera hemos nombrado aquí a Israel? Porque al final del día convergen todos los actores, pero vean cómo el hilo se puede reventar por todas partes. Israel, Estados Unidos, Siria, Rusia, en Medio Oriente están metidos todos, porque ahí hay mucho gas y mucho petróleo. Y lo que está ocurriendo en Deir ez-Zor, pues tampoco es una casualidad y tampoco, por cierto, es un incidente aislado. Estas bases militares de Estados Unidos en Siria, específicamente en esta región de Deir ez-Zor, llevan ahí desde hace mucho tiempo. Oficialmente, y yo creo que muchos están preguntando, bueno, ¿y qué hacen ahí? ¿Cuál es la justificación? ¿Cómo es que se perdieron tanto del norte y llegaron hasta Siria? Esta historia comenzó cuando Estados Unidos despliega estas bases estadounidenses en el 2015 bajo la administración precisamente de Barack Obama. Biden era vicepresidente en ese entonces y el pretexto de aquellos tiempos fue combatir al Estado Islámico, a ISIS, que en esos momentos pues había tomado mucho auge. Ellos tenían incluso el control de una gran parte de Siria, gran parte de Irak. Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, pues ese argumento ya no se sostiene, porque el Estado Islámico en gran parte pues ya fue derrotado territorialmente. Y aún así, pues aquí seguimos con este tipo de notas en donde vemos que sorpresivamente las bases estadounidenses siguen ahí en Siria. Entonces, si ya no están para combatir al Estado Islámico porque ya no tienen el control territorial de estas zonas, ¿cuál es su objetivo ahí? No tienen ni siquiera empacho en decirlo. Ellos lo han aceptado. Han dicho que cuando alguien se pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la justificación de gastar el presupuesto de los estadounidenses en una base en Siria? Incluso Washington oficialmente ha dicho que sus tropas están ahí protegiendo los campos de gas y petróleo de Deir ez-Zor. Por supuesto, porque hay inversiones occidentales metidas en ese gas y en ese petróleo. Ellos dicen que es para evitar que caigan manos de grupos extremistas como ISIS. Digo, hasta donde recuerdo, Siria tiene un gobierno que podría encargarse perfectamente de eso. Y la realidad es que este argumento
pues no se sostiene ya tan fácilmente, porque el Estado Islámico sigue activo, no vamos a decir que ya desapareció, tiene células dispersas, pero ya no tiene el control de ninguna de estas zonas productoras de petróleo. Entonces, si ya no están allí para proteger esos recursos de terroristas, ¿por qué siguen? Bueno, pues la respuesta es más que obvia, como en tantas otras intervenciones, pues parece que esto está más relacionado con el control geopolítico, con el saqueo de gas y petróleo, que con un compromiso con la democracia o combatir el Estado Islámico, qué sé yo. Particularmente cuando hablamos de esta región de Deir ez-Zor, que tiene tantísimo petróleo y gas, controlar esas áreas, pues echarle mano al suministro de los recursos energéticos de Siria y poder saquearlos en abierto. Y pues claro, esto hace que de alguna manera haya una presencia estratégica en el corazón de Medio Oriente, proteja a Israel, pero lo más importante, proteja el flujo de petróleo y de gas sirio para Occidente. Aquí también está metido Irán, Irak, Turquía, que también influyen muchísimo en todo esto porque hay muchos actores que convergen aquí, pero claro, esta presencia, y hay que decirlo, de las bases estadounidenses no es bienvenida ni por el gobierno sirio, ni por muchos de los actores regionales, ni por la población siria. Y el gobierno sirio de Bashar al-Assad, pues ya ha dejado muy claro que considera la presencia de estas bases estadounidenses en su propio territorio como una ocupación ilegal. ¿Pero qué le va a hacer? Amablemente pedirles que se vayan no va a funcionar, y Assad, de alguna manera hay que decirlo, más allá de que estemos a favor o en contra de su gobierno, pues tiene razón. El hecho de que tropas militares extranjeras estén en un país ajeno al suyo, obviamente, sin el consentimiento de ese gobierno local, pues lo convierte en fuerzas de ocupación. Pero Assad no es el único que se está oponiendo a esto. Muchas facciones de esta resistencia dentro de Siria y también fuera de Siria están, y esto es lo peligroso para Washington, intensificando estos ataques contra las bases estadounidenses. Lo que estamos viendo hoy aquí no es un caso aislado, ya es más bien algo muy recurrente, sobre todo en las últimas semanas hemos visto una escalada notable en la influencia y en la intensidad con la que las bases estadounidenses están bajo ataque en Siria, sobre todo en esta región de Deir ez-Zor. Este lunes, por ejemplo, como mencionábamos, las facciones de la resistencia lanzaron estos misiles contra las bases estadounidenses en el campo de gas de Cónico, pero pues es uno de tantos. ¿Quiénes son estas facciones? Por cierto, porque las hemos nombrado mucho. Bueno, aquí es donde las cosas todavía se ponen un poco más peligrosas para Washington, porque por un lado tenemos a grupos locales que están operando bajo el paraguas de la resistencia siria, muchos de ellos, por cierto, respaldados directa o indirectamente por Irán. Teherán ha sido uno de los principales aliados del gobierno de Bashar al-Assad junto con Rusia, y para Irán, pues tener la presencia de Estados Unidos en Siria no solamente es una amenaza a su soberanía, sino también a la soberanía siria y al control de la influencia del gas y del petróleo en Medio Oriente. Irán ha invertido por eso muchísimo dinero en mantener a Bashar al-Assad en el poder, y una base militar estadounidense en el corazón de una región tan rica en petróleo como Deir ez-Zor, pues es vista, claro, como algo que no conviene. Y no son solamente grupos sirios que están apoyados por Irak. Aquí también están metidos muchos más. Está también metido Irak, están metidas las milicias chiitas, fuerzas iraníes que también están intensificando los ataques contra estas posiciones estadounidenses desde Irak y en Siria. Entonces, es un conflicto mucho más amplio que no es una guerra civil. Ya se trata de la disputa de quitarle el control del gas y del petróleo a Occidente. De eso se está tratando esta situación. Y aquí, repito, está Irán, Turquía, Arabia Saudita, claro, por supuesto, también está metido Estados Unidos. Todos quieren el petróleo porque es demasiado. Y cada uno tiene sus propios intereses, cada uno está usando a Siria como un campo de batalla para resolver esas disputas. Y a pesar de ser un país tan rico en petróleo y gas, Siria es tan pobre porque su bendición ha resultado ser una de sus mayores maldiciones. Por eso, ahora que están viendo precisamente cómo está proliferando este conflicto en Medio Oriente,
cada vez se vuelve más insostenible la presencia de Estados Unidos en Siria. Primero, pues porque su justificación inicial, que era la lucha contra ISIS, ya no tiene el mismo peso, eso ya no se sostiene. Y luego, porque esta amenaza del Estado Islámico pues ya está reducida, ya la idea de que es necesario tener ahí un contingente militar estadounidense para proteger sus campos de gas y de petróleo, pues ya no convence a nadie. Y en segundo lugar, porque la situación sobre el terreno está cambiando demasiado. Ahora con Assad consolidando su control sobre gran parte del país, ahora con el respaldo activo, por cierto, no solo de Irán, sino también de Rusia, que tiene bases militares ahí, pues la posición de Estados Unidos ahí, en un país tan hostil a sus intereses, se vuelve cada vez más débil, menos defendible y muy peligrosa para sus tropas. La presencia militar de Estados Unidos en Siria está en una oposición muy grande, no solamente por los actores locales de Siria, sino por sus aliados que son muy poderosos, que no necesitan ni siquiera lanzar un ataque directo. Fuerzas proxies sobran para hacerlo y por eso se vuelve ya cada vez más insostenible, pero claro, al haber tanto gas y petróleo es un riesgo que parece que están dispuestos a tomar. Otro punto clave de todo esto pues es también la postura de Rusia, que no es menos importante. Putin ha sido un aliado de Assad por mucho tiempo, desde que inició este conflicto. Las tropas rusas también están presentes ahí. Rusia ha evitado muchos enfrentamientos directos con Estados Unidos en el terreno porque no quiere confrontarse directamente, ni Estados Unidos tampoco se quiere confrontar directamente con Rusia. Pero los dos bandos de alguna manera han dejado claro que están apoyando a bandos distintos, a fuerzas diferentes. Y estos ataques recientes contra las bases estadounidenses pues ya se pueden incluso interpretar como parte de una estrategia respaldada de alguna forma por Rusia y por Irán, en donde esto compromete más la presencia de las tropas estadounidenses. Miren, una fecha clave, el 29 de septiembre. En ese momento hay que recordar que hablábamos de cómo la resistencia ya había atacado en ese momento la base estadounidense de Cónico. Esta no es la primera vez, apenas hace unos días pasó. Entonces, si estos ataques se están repitiendo cada vez más y además lo hacen golpean cada vez con más fuerza, pues la paciencia de Washington, ¿hasta qué punto puede presionar sin provocar una respuesta devastadora? Y cuando vemos que ellos lanzan un bombardeo y enseguida tienen una respuesta inmediata con un ataque a sus bases, pues ya vemos también que la paciencia de Siria, Irán y Rusia en la región tampoco es mucha que digamos. Entonces, es un verdadero barril de pólvora lo que estamos viendo aquí, sobre todo en esta base estadounidense de Cónico, en donde hoy se ha reportado un nuevo ataque, uno de más, hay heridos, hay civiles heridos, entre ellos una mujer, y bueno, pues esto está volviendo a las bases estadounidenses de la región en Siria cada vez como una fuerza más insostenible, eso sin contar el costo humano, pero bueno, todos esos costos se pagan si echamos números sobre la producción de gas y de petróleo de la zona, que en algún punto pues puede que no sea sostenible ya en un futuro muy próximo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.